palabra a ustedes les parece que contempla estos 2 o 3 tipos de animales, o algunos más que no los conocemos hoy? ¿Qué palabra? Reptiles. Reptiles. Taninim. Tanin es reptil. Tanin son reptiles. Dije que hay, ustedes saben que hay 6 tipos de animales, ¿no? ¿Saben, no? Como dije antes, artrópodos o insectos, ¿está bien? Anfibios, aves, peces, reptiles y mamíferos. ¿Ok? Estos 5, ¿qué característica tienen? Que son ovíparos. Muy bien. ¿Qué quiere decir la palabra Gedolim? Grandes o temibles. ¿Qué significa en griego la palabra dino? Grande, temible. ¿Y qué significa en griego la palabra saurus? Reptil. Esta palabra fue acuñada por Richard Owen en la mitad del siglo XIX. Recién entonces apareció la palabra dinosaurios, y él dijo por reptiles grandes, porque recién en el final del siglo XVIII entendieron qué eran esos huesos que encontraban, porque hasta ese entonces la ciencia, los científicos descubrían esos huesos, los veían y pensaban que eran de monstruos. De ahí, por ejemplo, los dragones. Entiendo todas esas fábulas que existían o creían que eran de elefantes muy grandes, etcétera. Pero muy recientemente, se entendió que se trataba de una especie que se extinguió, que ya no existe más. Y la Torá es el único libro de mucho antes del siglo XVIII que menciona Tanin Gedolim. Y de casualidad Richard Owen, yo creo que sin querer, llamó también a los dinosaurios Tanin Gedolim. Yo creo que sí en relación a la Torá, no creo que dijo, a ver cómo nos llama la Torá. Y para mi sorpresa, jamás lo estudiamos en ninguna escuela. Y esto debería ser lo primero que leemos, porque dice, wow, la Torá es el primer libro de la historia, solamente Boré Olam puede mencionar Tanin Gedolim. Y esto quedó ahí como un secreto que nadie lo entendió. Nadie lo pudo entender de qué se refería esto Tanin Gedolim hasta ahora. ¿Me comprenden? Imagínense alguien del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI o antes. ¿Qué entendían por Tanin Gedolim? Bueno, grandes reptiles, pero no pensaban en lo que pensamos nosotros hoy, que pudimos, la historia, la ciencia pudo reproducir, digamos, visualmente lo que son los dinosaurios. Because some people say, porque algunas personas dicen, how do you know that? Because the word dinosaur isn't in the ¿cómo Bible. sabes eso? Porque la palabra de dinosaurio no está en la Biblia. Well, firstly, we know that dinosaurs were land animals. Primeramente sabemos que los dinosaurios fueron animales terrestres. And the Bible just generally speaks about land animals in Y la Genesis 1. Biblia habla generalmente de las bestias del campo, los animales de la tierra o animales terrestres en la Biblia. But there's all different types of dinosaurs, isn't there? Pero hay muchas clases de dinosaurios, ¿verdad? Really cool types of dinosaurs. Unos dinosaurios muy interesantes, like Stegosaurus. como estegosaurio, and like Brachiosaurus. como brachiosaurio. And hey kids, what's your favorite dinosaur? Pero niños, ¿cuál es su dinosaurio favorito? Yell it out. ¿Cuál es? T-Rex. El T-Rex. Yeah. That's who you're going to be before you eat lunch. Y así van a ser antes de comer el almuerzo hoy. All of these are dinosaurs. Todos estos son dinosaurios. But you don't see the word dinosaur in the Bible. Sin embargo, nosotros no vemos la palabra dinosaurio en la Biblia. And there's a very good reason Y for hay that. una buena razón por la que no encontramos la palabra dinosaurio en la Biblia. You see, the Reina Valera was translated in 1569. Porque la Reina Valera fue traducida en 1569. The Bible was originally written in Hebrew and Greek. En la Biblia originalmente escrito en ¿qué? Hebreo y griego. So we get it in Spanish in 1569. En español en 1569. But the word dinosaur was not invented until Sin 1841. embargo, la palabra dinosaurio no fue acuñada hasta el año 1841, It was invented by a man called Richard Owen. inventado por un hombre que se llama Richard Owen. And he found these great big bones Y él encontró unos huesos muy grandes and started excavating. y él empezó a excavar And he came up with this word
that meant terrible lizard. Y él inventó esta palabra con un conjunto que significa lagarto terrible, Dinosaurio. dinosaurio. And so you wouldn't expect to see the word dinosaur in the Bible. Por tanto, no debemos encontrar la palabra dinosaurio en la Biblia. It's a modern word. Es una palabra moderna. We also won't see megalosaurus No vamos a ver megalosauros or iguanodon. o iguanodon. These are names that have come in modern times. Estos son nombres que se han inventado en nuestros tiempos modernos. But you know what? You do see Pero ¿sabe lo que sí vemos? a couple of words Algunas palabras that remind us of creatures that could be like dinosaurs. que nos recuerdan de criaturas que pueden ser como dinosaurios. In the New Testament, we see the word drakon in En el Greek, Nuevo Testamento, en el griego, una palabra dracón en griego, which is dragon. un dragón. Or in the Old Testament, in Hebrew, it's the word tanin, O en el Antiguo Testamento en hebreo, la palabra tanin, which also means dragon. la cual significa dragón. And all over the world, Y a lo largo de toda la tierra, we see dragon legends everywhere. vemos a leyendas de dragones en todo el mundo. In fact, a lot of those dragon legends, De hecho, muchas de esas leyendas de dragones, if you look at the description of the dragon, si usted lee la descripción del dragón, often can relate to very specific types of dinosaurs. a menudo parecen que están describiendo algunas clases específicas de dinosaurios. Dinosaurs. Y eso puede incluir, sí, los dinosaurios. And so, one of the issues that we need to understand about this Y algunas de las cosas que necesitamos entender en cuanto a esto is that something must have happened to produce carnivorous activity. algo tuvo que suceder para que hagan carnívoros, para que matan los animales. What's that event? ¿Y qué fue ese evento? La caída, Sin. el pecado. Sin brought horror into this world. El pecado trajo horror en este mundo. You know, I've had an atheist say to me, why did this have to affect animals? Y a mí me ha dicho un ateo, me ha hecho esta pregunta, ¿por qué tuvo que esto afectar a los animales? The animals didn't sin, Los animales no pecaron, so why did it affect them? entonces ¿por qué les afectó a los animales? But I want you to understand something about sin right now. in Pero front yo of me. quiero que entendamos algo del pecado en este momento. That's how devastating human sin is. Eso es por la que es tan devastadora devastador el pecado del ser humano. Human sin threw a whole universe into groaning and pain. El pecado humano metió a todo el universo entero en un dolor. That is the devastation of your sin. Eso es la devastación, eso es lo malo de nuestro pecado, de su It pecado. has cosmic consequences. Tiene consecuencias cósmicas. And so we see fossils of dead animals Por tanto, vemos fósiles de animales muertos that have been eaten by other animals que han sido comidos por otros animales because of human sin. debido al pecado humano. And I am as responsible as anyone. Y yo tengo la misma responsabilidad que cualquier otra persona. Because Adam's sin has been imputed to me. Porque el pecado de Adán se ha imputado a mi cuenta. And you have it too. Y usted también. It is your responsibility. Es su responsabilidad también. This cosmic groaning is our fault. Lo que está gimiendo del nivel cósmico se debe a nuestro cuerpo, a nuestra culpa. And so before the fall happened, Así que antes de la caída, dinosaurs and humans could live together without any fear. los dinosaurios y humanos podían coexistir sin ningún temor. But then Pero luego we disobeyed God. nosotros desobedecimos a Dios, We ate of the fruit that He told us not to eat. comimos del árbol del bien y del mal, del cual dijo que no comiéramos, And sin threw this world into chaos. y el pecado metió a todo este mundo en caos, Total corruption. una corrupción total. And God judges it. Y Dios juzgó. And people will ask us, did dinosaurs go onto the ark? Y las personas nos hacen la pregunta, ¿subieron los dinosaurios al arca? Okay, those who think yes, Los que dicen que sí, yeah, quite a few. Wow. Those who think no,
Y muchos que dicen no, ¿verdad? Yes, still a few honest ones around. Still a few honest ones around. Sí, are we still on the ones that believe they were No, or no. weren't? The ones Okay, that say no. los que creen que no, todavía dice que hay algunos honestos todavía. Yeah, the honest ones are going away now. Y ya los honestos bajaron la mano. Pues. You know, here's the problem. Y este es el problema. How do you fit these big dinosaurs onto the ¿Cómo ark? vas a encajar a estos dinosaurios en el arca? Because they're really big. Porque son enormes. How do they get on? ¿Cómo los vas a meter ahí? Well, you've got to understand something about dinosaurs. Tenemos que entender algo acerca de los dinosaurios. Do you know the average size of the dinosaur is about the size of a sheep? Or a Ustedes German saben Shepherd que dog? el tamaño promedio de dinosaurio fue el tamaño de una oveja o de un pastor alemán. Yeah, some were as small as chickens. Algunos tenían tamaño de gallinas. You could have had Kentucky Fried Dinosaur. Podrías haber tenido el Kentucky Fried dinosaurio. Nosotros And- vivimos en Kentucky. All dinosaurs once hatched out of an egg. Y todos los dinosaurios en una vez nacieron de huevo. And so Noah didn't have to take the fully grown grandma and granddad dinosaurs Así onto que the Noé ark. no tuvo que llevar a los completamente maduros abuelo, abuela dinosaurios en el arca. He would have taken much smaller, younger dinosaurs Habría onto llevado the ark. a los dinosaurios más pequeños y jóvenes en el arca, Probably like teenagers. como los adolescentes. And teenagers are another whole problem. Y el hecho de que fueran adolescentes, si es que sí, es otro problema. That's a different talk entirely. Eso es un tema totalmente distinto. But they would have taken young ones to breed. Pero habrían llevado a los jóvenes para que tengan descendencia. There are lots of different species of dogs. Y hay muchas especies de perros. Joe's going to tell you about that later. Y después, en la siguiente charla de las razas, o supuestas razas, yo les voy a explicar sobre esto un poco. But there is one dog kind. Pero hay una clase de perro. And so from two original dogs, De dos perros originales, with all the genetic variation within them, con toda la variación genética dentro de ellos, we get all the species of dogs today. nosotros tenemos todas las especies de perros en nuestros días. But they're all still dogs. Pero sin embargo, todos permanecen siendo perros. So we only needed two of every kind of animal Así onto the que ark. solo necesitamos dos de cada clase de animal en el arca. God says two of every kind of land-dwelling, air-breathing animal and Dios seven of dice some. dos de cada clase, la palabra min, si aprendimos ayer, de dos de cada min de animal terrestre, 7 de algunos y aves. Actually, that's about 1,000 different kinds. Y hay como 1000 diferentes clases o min de animales. Thank you. Under the ark, So, tenemos un máximo de 4000 animales en el arca, which is the average size of about a sheep, el tamaño promedio de una oveja, and they're going onto a very big boat y van a subir a una nave muy grande that could fit 522 que railway tiene la cars. capacidad de 522 vagones de ferrocarril. When you do the maths, Cuando nosotros sumamos, and even include dinosaurs, incluso los dinosaurios, plenty of room. hay mucho espacio. Hey, you know that the Bible is scientifically credible? ¿Ustedes saben que la Biblia es científicamente creíble? Do you know you can defend Noah's Ark? ¿Usted sabe que puede defender el arca de Noé? Are you not excited about being a Christian ¿No yet? se están emocionados por ser un cristiano? The Bible has answers. La Biblia tiene respuestas. Your faith can be defended. Se puede defender su The fe. history is true. La historia es verdad. Praise God. Alabado sea Dios. Pero la gente se pregunta por qué entonces no está la palabra dinosaurio en la Biblia. This is because the word dinosaur was only invented in 1841. Esto es porque la palabra dinosaurio se inventó hasta 1841. But before this, there was another word in the Bible Pero antes de esto había otra palabra en la Biblia, that means the same thing as dinosaur. pero que significa lo mismo que dinosaurio. The word dinosaur means terrible lizard. La palabra dinosaurio significa pues lagartija terrible. The word in the Bible is dragon. La palabra en la Biblia es dragón. Would you not agree this is a terrible reptile? ¿Podrían estar de acuerdo en que esto es un reptil muy terrible? But the word dragon is mentioned many times in the Y Bible. la palabra dragón se menciona bastante en la Biblia. It is also mentioned in stories all over the world. Y también se mencionan en historias por todo el mundo. Almost every time they find a complete dinosaur skeleton, Cada vez que encuentran el esqueleto completo de un dinosaurio, they always find the neck in this position.
siempre encuentran el cuello en esta posición. Scientists, it was a mystery to scientists why they were buried this way. Y fue un misterio por mucho tiempo por qué estaban enterrados de esta manera. So they did experiments with other animals. Hicieron experimentos con otros animales. The only way they could reproduce this position La única manera en la que podían reproducir esta posición was if an animal died by drowning. era si el animal se había muerto por ahogarse. So the reason we find dinosaurs buried like this, Y la razón entonces por la que encontramos dinosaurios muertos así because they were buried in the flood. es porque fueron enterrados en el diluvio. The verse we read a moment ago El versículo que leímos hace un momento says they choose to ignore the scripture. dicen que ellos deciden ignorar las escrituras. They don't want to believe there was a flood Ellos no quieren creer que hubo un diluvio, because the flood speaks of God's judgment. porque el diluvio habla sobre la justicia de Dios, sobre el juicio de Dios. Man's sin had corrupted the earth El pecado del hombre había corrompido la tierra until God wanted to destroy it. al punto de que Dios quería destruirla. The flood was God's judgment on sin. El diluvio fue la justicia de Dios impuesta por el pecado. Whenever we see fossils, Cuando vemos los fósiles, it should remind us that God once judged the earth for sin. nos muestra que Dios va a juzgar a la tierra por su pecado. This should also remind us one day, Y esto debería recordarnos un día it says this, que de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ahora, muchos piensan que la existencia de los dinosaurios y su desaparición está rodeado de tanto misterio que puede que nunca sepamos la verdad acerca de su procedencia, cuándo vivían y qué fue lo que les sucedió. Sin embargo, la realidad es que, hablando desde la perspectiva bíblica, y lo digo bien a los que nos sintonizan, hablando desde la perspectiva bíblica, los dinosaurios solo son un misterio si se acepta la historia evolucionista de su pasado. Según lo que dicen, ahora en este caso, los evolucionistas, oiga bien, solo según lo que dicen los evolucionistas, los dinosaurios primeramente, según ellos, evolucionaron alrededor de hace 235 millones de años. Bueno, imagínense, tanto tiempo le dan. Mucho antes de que lo que según ellos dicen, pues que el hombre evolucionara. Según pues explican estos científicos, ningún ser humano coexistía con los dinosaurios y su historia está registrada en las capas fósiles del mundo. O sea, eso es pues de lo que alegadamente se dice que primeramente ellos evolucionaron, o sea, los dinosaurios. Y de estas capas fósiles del mundo, pues las cuales según ellos se depositaron a través de millones de años. Tuvieron tanto éxito como grupos de animales, según explican los evolucionistas, que eventualmente dominaron la Tierra. Sin embargo, según ellos, alrededor de 65 millones de años, algo sucedió que cambió todo y los dinosaurios desaparecieron. Entonces, la mayoría de los evolucionistas creen que algún tipo de cataclismo, como el impacto de un asteroide, terminó con ellos. Sin embargo, muchos evolucionistas afirman que algunos dinosaurios evolucionaron en aves y por lo tanto no se extinguieron, sino que están volando alrededor de nosotros hasta el día de hoy. Ahora, la realidad es que no existe ningún misterio que rodea a los dinosaurios si se acepta el relato totalmente diferente de la Biblia acerca de lo que habla de la historia de los dinosaurios. ¿Cómo? ¿La Biblia habla de los dinosaurios? Bueno, vamos a buscar en nuestro programa porque eso es lo que estamos hoy. Le nombró, o sea, le llamó iguanodón, o sea, que viene de decir, por así decirlo, pues, diente de iguana. O sea, le nombró iguanodón al animalito dueño del diente. Entonces el doctor Mantel fue quien comenzó a popularizar esto de lo que podemos llamar la era de los reptiles, o sea, la fascinación por estos seres. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, pues obviamente el tiempo de los descubrimientos mencionados aquí, en realidad, fue el tiempo en que los dinosaurios fueron redescubiertos. O sea, ellos descubren que existían, pero los redescubrieron porque ya antes existían, ¿verdad? Si me estoy explicando un poquito. O sea que la primera vez que, por así decirlo, escuche bien, la primera vez que Adán observó un dinosaurio
fue el verdadero momento del descubrimiento. Y usted dirá, pero ¿cómo? Adán. Bueno, para aquellos que creemos que la Tierra es más joven que esas pues teorías científicas de millones y millones y millones de años, pues en el lado nuestro de lo que nosotros vemos que podemos explicar, pues tenemos que estar de acuerdo en que la Biblia menciona a los dinosaurios, aunque en realidad la Biblia no usa la palabra literal dinosaurio. O sea, no dice en el principio creó Dios a los dinosaurios o tal y tal persona veía un dinosaurio. O sea, la Biblia no menciona la palabra dinosaurio. En lugar, utiliza la palabra hebrea o una palabra hebrea bien específica la palabra hebrea es tanín. O sea, tanín se traduce de manera un poco diferente en la Biblia en inglés, algunas veces como monstruo marino, algunas veces como serpiente, más comúnmente se le traduce como dragón. O sea, el tanín parece haber sido algún tipo de reptil gigante y estas criaturas se mencionan casi 30 veces en el Antiguo Testamento y se las encontraba tanto en la tierra como en el agua. O sea que la Biblia menciona estas cosas. Los juicios de la maldición y el diluvio. O sea, el mundo ha cambiado drásticamente. Los cambios climáticos del postdiluvio, o sea, después del diluvio, que pues fueron escasez de alimentos, enfermedades y las actividades pues de los hombres causaron la extinción de varias clases de animales y los dinosaurios como muchas otras criaturas se extinguieron. Varias personas piensan acerca de los dinosaurios como criaturas gigantes que nunca podrían haber entrado al arca de Noé o que hubiera sido imposible que ellos cupieran allí. Pero basado en los esqueletos encontrados por el mundo, la realidad es que el tamaño promedio de un dinosaurio era aproximadamente al tamaño de una oveja, o sea, de la mayoría de las especies de dinosaurios. De hecho, muchos dinosaurios eran relativamente pequeños, por ejemplo, el llamado dinosaurio, el Struthiomimus, que era del tamaño de un avestruz, usted lo puede ver ahí, y que pues han salido en películas como Jurassic Park y estas películas de ciencia ficción, que dicen una serie de cosas que pues no creo en que hayan sido de todo ciertas, pero que pues le añaden como canción a la película. Y además de este que estamos mencionando, pues existe también el Compsognathus, que no era más grande que un gallo, ¿verdad? Que es el que usted ha visto en películas que lo ponen como un animal carnívoro y que se come a la gente. Yo por lo menos no creo que haya sido así, pero pues imagínense con el pecado también de la humanidad, quizás en este caso todo cambiaba. Y estamos hablando de que ese era un dinosaurio y no era más grande que un gallo. Entonces, solo pocos dinosaurios crecieron a tamaños extremadamente grandes. Por ejemplo, el Brachiosaurus y el Apatosaurus. Pero incluso no eran del tamaño de una ballena azul, que es el animal más grande en nuestro mundo moderno, o sea, el mundo actual. Entonces, la situación es que los reptiles tienen el potencial de crecer continuamente mientras viven, por eso los dinosaurios grandes probablemente fueron los que tenían mayor edad. Entonces los dinosaurios lo que sabemos es que, bueno, ponían huevos y el huevo fósil del dinosaurio más grande que se ha descubierto es más o menos del tamaño de una pelota o de una bola de fútbol americano. Incluso los dinosaurios más grandes eran muy pequeños, pero cuando nacían. Hay que tomar en cuenta que los animales que descendieron del arca tenían el propósito de repoblar la tierra. Por ejemplo, ahora pues yo uso un poco el raciocinio, quiere decir que habría sido necesario elegir adultos juveniles para subir a bordo del arca, los cuales pronto estarían en el mejor momento de su vida reproductiva después del diluvio. Acuérdense, Taninim Gedolim. ¿Cómo tradujeron Taninim Gedolim? Monstruos marinos. Entonces cuando Moshe Rabbeinu tiró la vara y se convirtió en un tanín, se convirtió en un monstruo. ¿Qué monstruo? Nadie. O cuando habla de Paró, que se compara con un tanín, Paró es un... No, ahí habla de un cocodrilo. Ahora, cocodrilo, serpiente, víbora. Esa es la traducción simple de la palabra tanín. No monstruo. Y en Devarim también. Y la traducción como serpiente o culebras. Y también en Ezequiel, en Yehezkel, Paró a tanín agadol. Ahí normalmente se explica cocodrilo, ¿está bien? Porque era un elemento clásico del Nilo.
En el Nilo había muchos cocodrilos. Por eso el paró, como que se representa por el cocodrilo, que gobierna el Nilo. Si hablamos de serpientes, culebras, cocodrilos, ¿qué significa entonces Taninim Gdolim? Ahí va ahora lo revolucionario. Entonces, ¿cuál sería la traducción verdadera de Taninim Gdolim? Taninim, reptiles. Gedolim, grandes. O grandes reptiles. Escuchen, ¿les suena familiar? Richard Owen, en 1841, fue el que acuñó por primera vez la palabra dinosaurio. Y ahora viene lo buenísimo. Nosotros decimos dinosaurio, dinosaurio. ¿Alguna vez estudiaron qué significa? No. ¿Qué significa dino y qué significa saurio? Vamos, ¿está bien? Y la palabra dinosaurio se compone del griego. Dino significa grande. ¿Y saben lo que significa saurios? Reptiles. Entonces, ¿entendieron lo revolucionario? O sea, dinosaurio. Es que nosotros decimos dinosaurio, no sabemos lo que significa dinosaurios. Dinosaurio significa reptiles grandes. Es verdad, ¿vieron cómo es? ¿Vieron la forma que se le da a los dinosaurios? Es como un reptil chiquitito, pero gigantesco. Entonces dinosaurios significa reptiles grandes. Entonces los dinosaurios están en la Torá. Claro que están en la Torá, porque Dios dice que creó a los reptiles grandes. Que eso significa dinosaurios. ¿Me siguieron? Sí. Termino. Reptiles. Que estamos diciendo que dinosaurio significa grandes reptiles. Entonces, ¿cómo traduciríamos Taninim Gdolim? Grandes reptiles. ¡Wow! Descubrimos, acá termino, los dinosaurios en la Biblia, es verdad, están los dinosaurios en la Torá. Ahora entendemos lo que dice en un principio los monstruos marinos. ¿Se acuerdan cómo empezó la clase? Yo quiero demostrar, dijo, que en verdad no vamos a decir cómo desaparecieron los dinosaurios del mundo, sino que ¿quiénes sacaron a los dinosaurios de la Torá? Los malos traductores, porque los malos traductores tradujeron de mala manera, entonces ya no existen más, porque tradujeron monstruos marinos, que no hay ningún monstruo marino, Dios no creó ningún monstruo marino. Los monstruos marinos sacaron a los dinosaurios de la Biblia con ayuda de los traductores, que tenían una agenda muy importante. Déjenme decirles parte de la agenda. Entendiendo Génesis, según Nahum Sara, en una traducción que es inútil e ingenuo, un ejercicio para reconciliar la historia bíblica con la ciencia moderna. Cualquier cosa que puede coincidir entre ambos no es sino mera coincidencia. Me extraña que no hayan traducido Taninim Gdolim como grandes reptiles. Con razón, en su libro quiere explicar según esa es teoría tonta de Saumeria, y él escribe que sin ninguna vergüenza, monstruos marinos, esa es la historia de los dinosaurios. Hasta lo que yo sé, lejos de negar la historia de los dinosaurios, la Torá, el libro más antiguo que tiene récord habla de estos animales increíbles.